Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Libro del Éxodo, parte 3. Capítulos 15 al 18. Esta parte nos habla de algunos peligros internos y externos con que se enfrentan Moisés y su pueblo en su viaje al monte Sinaí. Por el desierto del sur, los israelitas llegan a las aguas de Mara y murmuraron contra Moisés porque las aguas eran amargas. El pueblo murmura por falta de alimento y Yahvé le dice a Moisés en 16:4: He aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá la porción de un día. En 16:12 nuevamente el pueblo murmura y Jehová dijo a Moisés: Al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. E hizo caer codornices del cielo. El tema de la murmuración del pueblo contra Moisés y Yahvé se introduce aquí de forma explícita. Desde el principio de su historia, Israel poseyó una fe endeble y rebelde que alcanzó su cima en la apostasía del becerro de oro. Por su trascendencia y figura de Jesús como pan del cielo, en los escritos del Éxodo, el maná es lo más importante de la narración. Lo de las codornices parece ser algo secundario. La seguridad de los israelitas, tanto como la de nosotros, ha de depender de la fe en la providencia de Dios. El Éxodo cuenta también cómo protegió Yahvé a su pueblo de Amalek en el desierto del Sinaí. Yahvé jura que estará contra Amalek de generación en generación hasta destruirlo. Como en toda guerra espiritual, la batalla y la victoria pertenecen a Yahvé. Moisés y Josué no son más que sus instrumentos. El capítulo 18 describe el encuentro de Moisés con Jetro, su suegro. Dos hechos principales se describen de este encuentro: un sacrificio y un nuevo sistema judicial, pues el pueblo ya se había establecido. Aunque la decisión es de Moisés, más bien parece reconocer a Yahvé en las instituciones legales de Israel. Siguiendo el consejo de Jetro, Moisés nombra jueces, delegándoles así la tarea de impartir justicia entre los problemas del pueblo. La alianza del Sinaí o antiguo pacto. Esto lo comentaremos en nuestra próxima conexión bíblica. ¡Los esperamos! Buenos días, amados hermanos. Les damos la bienvenida al programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Nosotros somos la familia Pineda Tul y le invitamos a que pueda sintonizar por medio de Radio 760 online, en página de Facebook o en la página de YouTube si desea escuchar el programa. Buen día, mis hermanos. El día de hoy queremos invitarlos también a que nos acompañen a las 4 de la tarde al discipulado familiar en la Iglesia de Cristo Elim Central, en el Salón de Yubelim. Cada sábado podemos recibir juntos la palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y hoy tenemos una invitación especial, la cual es para el sábado 25 de mayo a las 4 de la tarde en el Salón de Yubelim, en donde estaremos compartiendo con nuestro amado pastor Héctor Nufio. Esperamos que pueda acompañarnos y si por algún motivo no puede, le invitamos a que se conecte por cualquiera de las plataformas del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central, ya que será transmitido. Buenos días, hermanos. Y esta semana también tuvimos el privilegio de conmemorar el Día de la Familia, el 15. Y es muy importante, mis hermanos, recordar el fundamento que la familia tiene en la sociedad.
y es el vínculo de apoyo, de amor y comprensión social que como cristianos somos llamados a desarrollar en nuestros hogares y comunidades. Nosotros como ministerio familiar debemos mantener el vínculo de nuestra casa, en nuestra iglesia, y eso mostrando el amor incondicional de Cristo en nuestras vidas, para que seamos ese reflejo que dice la palabra del Señor en esta tierra. Y es por ello que hoy queremos felicitar a las familias que sirven en nuestra iglesia, llevando cada día la palabra a través de sus vidas consagradas al servicio de Dios, las cuales nos dejan a nosotros un legado que inspira a seguir sirviendo y creciendo, sabiendo que la lucha en la obra del Señor, mis hermanos, no es en vano. Y hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante que es creciendo como familia en Cristo. El crecer como familia, el crecer como persona, es parte de ese ciclo de la vida en el cual nosotros estamos hoy en día. Y acuérdense que cuando nos enseñaban de pequeños que decía que el ciclo de la vida era nacer, crecer, se reproducen y mueren. Y eso es parte del ciclo de la vida del humano. Pero hoy queremos llevarlos a una parte que nos gusta bastante, que es en Génesis 48:4. Y ahí le habla a Josué y le dice: y me dijo, he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti por heredad perpetua. Mire lo importante del Señor en la promesa que le hizo a Josué. Dice, te haré crecer. Mire lo importante que es esa palabra. Y el crecer, mis hermanos, no se crece de la noche a la mañana. Nosotros podemos ver incluso en los animalitos, en el ciclo de la vida de cada uno de ellos, podemos ver de que hay un proceso de crecimiento en cada uno de ellos. Entonces, cuando dice, aquí yo te haré crecer, es el proceso que el Señor tiene en nuestras vidas para que vayamos continuamente creciendo. Entonces, cuando empezamos a leer esto, nos encontramos cuando dice, te multiplicaré. Y cuando habla de multiplicación, mis hermanos, habla de la familia, habla de sus hijos, habla de sus nietos, habla de sus bisnietos, habla de sus tataranietos. Todas las generaciones que nosotros como hijos del Señor vamos a ser partícipes y vamos a dejar un legado en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando miramos esta palabra, nos damos cuenta de que el Señor tenía un propósito en nuestras vidas, y el propósito no era quedarnos en un solo lugar, no era quedarnos pequeños, era que creciéramos, que nos multiplicáramos, porque esa era parte del propósito de Él. También en Levítico 26:9 dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Nos vuelve a decir otra vez en el Antiguo Testamento, los haré crecer, los multiplicaré, miren, nos dará descendencia, y afirmaré mi pacto con vosotros. Mire qué importante es que el Señor afirme el pacto con nosotros. Aquí en Levítico nos gusta mucho porque esa es una parte de las bendiciones que hay sobre la obediencia, y ahí es donde uno tiene que entender de que en la obediencia hay bendición. Pero aquí nos recalca algo bien importante, que es el pacto con vosotros. Afirmaré mi pacto con vosotros. Y hoy por hoy, mis hermanos, el nuevo pacto en nuestras vidas es Cristo Jesús. Imagínense, el Señor nos está afirmando a través de Cristo Jesús que Él está con nosotros. Y esa era parte de lo que aquí nos hablaba en Levítico. Y por eso hoy queremos llevarlo a la parte de Lucas. En Lucas 2, 41 al 52 nos habla de algo bien importante y se lo vamos a leer. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, aquí se está refiriendo a Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron a su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado con angustia. Entonces él les dijo,
¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos esto, que se le pierda a uno un hijo, olvídense, 3 días. Imagínense la angustia que pasaron sus padres. Y él les dice, ustedes saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero ellos dicen que no comprendieron, porque no había una madurez para comprender lo que en ese entonces les estaba diciendo Jesús. Pero miren, nuestro Señor Jesús lo que hace es, dice, y se sometió a ellos, y se sujetó a sus padres, honró a sus padres. Miren cómo Él nos estaba enseñando la forma natural de ir creciendo conforme al corazón de Dios. Era sujetándose a sus padres. Ser obediente, ¿verdad? La verdad es que cuando empezamos a hablar del tema de crecer en familia en Cristo, yo creo que primero tenemos que ir a la base que realmente es la familia. Y si nosotros vemos desde el Génesis, en los primeros habitantes que fueron Adán y Eva, les dice desde el principio, Dios bendijo y promovió las familias y mandó a Adán y a Eva fructificar y multiplicaos. Y la verdad es de que la familia últimamente ha estado siendo bien atacada, mi amado hermano, porque la verdad es que es el lugar más seguro, es el lugar, o sea, donde nosotros nos sentimos seguros, es el lugar en donde somos amados, es el lugar en donde a veces también somos lastimados, es el lugar en donde aprendemos, donde crecemos, donde maduramos. Debería de ser ese lugar y la verdad es que últimamente hemos perdido mucho la esencia de la familia, sea por la rutina, sea porque, ay no, yo no voy a ser como, a veces hasta porque quisiéramos nosotros, a veces tal vez no ser como nuestros padres y entonces yo voy a ser diferente, pero perdemos realmente cuál es la esencia de la familia yo digo, la familia estaba en el corazón de Dios desde el principio de los tiempos, porque Él no solo creó a Adán, Él creó a Eva. Y la verdad es que si hablamos de cómo ellos iban a multiplicarse, Dios solo creó esa relación perfectamente para multiplicarse entre hombre y mujer. Y si ellos eran los 2 únicos en el huerto, la verdad es que Dios en su corazón, la familia estaba desde el inicio. Y la familia estaba siendo atacada bastante últimamente porque al final, si hay un hogar disfuncional, si hay un hogar en el que no se vive la palabra, en el que no vivimos como agradando al Señor, en el que tal vez fuera de nuestra casa somos una cosa, pero adentro de nuestra casa no somos hijos de Dios, no mantenemos esos límites, no mantenemos esas reglas que la Biblia no reglas, sino estatutos que la Biblia nos marca como hijos de Dios. Entonces no podemos pretender de que en nuestra casa nuestros hijos lo aprendan, no podemos pretender, es como dejar a un niño en un cuarto y decirle, bueno, crezca solo, aprenda. El niño va a aprender de su experiencia, pero jamás va a aprender cómo se hacen las cosas realmente. Y la verdad es de que cada vez que hablo con respecto a esto, me recuerda a veces cuando yo les digo a mis hijos, mire, es que usted tiene que hacer lo correcto, ok. Y luego viene a mi mente, yo me imagino que es el Espíritu Santo redarguyéndome a veces de mi molestia y digo, pero no le he enseñado realmente cómo se hace o qué es lo correcto. O sea, yo le quiero exigir a veces a mis hijos, haga lo correcto, pero no les he enseñado. Y entonces vengo yo y empiezo, bueno, mira, no te he dicho o no te he enseñado, pero es de esta y esta forma. Y esto está mal. Y tenemos que agradar a Dios con esto y esto y esto. Y claro, por sobre todo va el ejemplo mío y el de mi esposo. Y eso nos confronta cada día. La verdad es que la parte de crecer es realmente ir creciendo en el Señor. Porque al final nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Y nuestra familia necesita el alimento. Necesita recibir lo que Dios tiene para ellos, sí.
pero también necesitamos nosotros instruirlos, necesitamos ser dadores de vida, inclusive amarlos, y no con ese amor que, ay, si hoy te portas bien, entonces nos vamos a llevar bien, y mañana te portas mal, entonces no te voy a amar, sino ese amor incondicional que solo Dios puede poner en nosotros. Y la verdad es que para nosotros poder dar de ese amor tenemos que llenarnos primero de ese amor que solo da el Señor, mi amado hermano. La verdad es de que cada vez es más triste como hay muchos jóvenes, muchos niños que ya no creen en el matrimonio porque tal vez creen que el matrimonio que vieron en sus papás no es un matrimonio que ellos quieren vivir. Y ellos dicen, ¿para qué? Para llevarnos mal. ¿Para qué? Para tener un matrimonio donde nos lastimemos. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener hijos? Si igual no los voy a poder mantener, porque metemos en nosotros, en la mente de ellos, no vas a poder, no eres capaz, porque tal vez nosotros mismos estamos luchando con nuestras propias inseguridades, con nuestros propios problemas, con aquellas heridas en nuestro corazón que tenemos, pero no se las estamos rindiendo al Señor. Y entonces, ¿qué le ministramos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué les damos nosotros a ellos para que crezcan? Las mismas heridas que nosotros traemos, las mismas inseguridades que nosotros traemos, porque nosotros no las estamos rindiendo al Señor. Y el problema es que entonces nuestros hijos no quieren crecer tal vez dentro de una familia eventualmente, sino ellos tal vez ya no están creyendo en la familia. Y de verdad, yo creo que es impactante la cantidad de jóvenes y tal vez hasta niños que dicen, no, yo no me quiero casar, no, yo no creo en el matrimonio. Y tal vez uno dice, ay, pero es que está joven, pero realmente, ¿por qué no? A veces nos hacemos una introspección a nuestros matrimonios y a nuestras familias, porque a veces no estamos reflejando algo que ellos quieran experimentar. Como cuando usted le dice, mira, mijo, tú tienes que buscar del Señor porque el Señor es tu todo. Y con nuestra fe, con nuestro buscar día a día, con nuestro leer la palabra, con nuestro enseñarles al Señor, presentarles siempre el mensaje de vida, presentarles siempre a Cristo, poner siempre a Cristo delante de cualquier circunstancia. Así es como nuestros hijos aprenden. Así es como nuestros hijos se vuelve su fe, esa fe inquebrantable. Dios es el que hace la obra, pero nosotros como encargados de instruirlos, nuestra responsabilidad es eso, instruirlos en Cristo. Y a veces entonces, la verdad es que a nosotros nos tocó bastante el tema en el sentido de lo bombardeado que está siendo la familia últimamente. Creo que siempre, ¿no? Pero últimamente se ha visto un poco más. Tergiversando el significado real de la familia, ese vínculo, ese amor, ese apoyo. Y eso, ahorita que mi esposa estaba hablando de nuestros hijos, me recuerda mucho aquí en el versículo 52 habla de que crecía Jesús en sabiduría y en estatura. Y remontémonos a cuando nace nuestro primer hijo. Cuando nacemos empezamos a ver esa dependencia. Cuando nace un hijo empezamos a ver de que él depende totalmente de nosotros, depende de su madre, depende de su padre, depende de la leche que le están dando. Y empezamos a ver, yo me acuerdo que una vez vi a mi hijo pequeño en la cuna, recién nacido, y son tan vulnerables. Y yo cuando lo vi y todo, o sea, tan indefenso, tan dependiente de uno. Y eso es parte yo digo, ese niño va a crecer y hoy por hoy ya nos damos cuenta que se ha crecido bastante, pero cuando empezamos a recordar eso, lo miramos tan vulnerable, que él tiene que llevar ese alimento, la leche, y espiritualmente, mis hermanos, también tenemos que crecer. Espiritualmente no nos podemos quedar solo en esa dependencia, de que solo vamos y solo recibo el alimento y con eso me quedo. No, hermano, tenemos que empezar a crecer. Porque la Biblia en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Parte del crecimiento, mi hermano, es de que usted y yo, como un niño que empieza a tomar su primera leche, que es el calostro, y empieza como por un proceso de alimentación en el cual él va a ir probando los sólidos durante, no va a ser de la noche a la mañana, va a llevar un tiempo. Y espiritualmente, mi hermano, usted y yo empezamos tomando esa leche. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos empieza a nutrir, pero tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir alimentándonos. Mire Pablo cómo le decía a los hebreos, de que ustedes ya siendo grandes, ya siendo adultos, tienen que regresar otra vez a tomar leche. Y eso es algo que, pues, es como que mi esposa y yo viniéramos y bueno, ¿qué querés tomar? ¿Querés agua pura? No, yo quiero una mipacha, ¿no? Eso ya no es para nosotros, mi hermano. Entonces uno tiene que entender de que llega el tiempo en que nosotros como cristianos tenemos que tomar las riendas de la responsabilidad por nosotros, siendo intencionales en lo que hacemos. Y no desenfocarnos espiritualmente. Y a veces esas son las cosas por las cuales no crecemos, porque a veces somos egoístas espiritualmente. A veces decimos, no, yo me voy de acá, de esta congregación, porque no me valoran, porque no me saludó fulanito, no me saludó menganito. Yo me voy del grupo porque no me siento bien, o porque no me toman en cuenta. Esas cosas son las que no nos dejan crecer espiritualmente. O a veces cuando seguimos batallando con aquellas áreas donde somos débiles, no las hemos entregado al Señor, no las hemos expuesto delante de un grupo de amigos, de un grupo de personas, o cuando existe queja, cuando ya no hay gozo, existe solo el quejarnos, ya no existe el agradecimiento. Mire mi hermano, todas estas cosas, y hay muchas más que no nos dejan crecer en el Señor. Todas estas es como que cada vez que no podemos venir y seguimos batallando con la misma área, es como regresar a ese cassette, es como regresar al principio. Y eso es lo que como cristianos tenemos que ir batallando, ir llevando cada día a niveles diferentes en nuestra vida en el Señor. Somos llamados a eso, mi hermano. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí, mi hermano. Pero en el Señor dice que el débil diga fuerte soy por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y regresando a lo que decía Lucas, es bien importante en el versículo 51 y en el 52, porque habla cómo el Señor Jesús se sujeta a sus padres. Y dice que a medida de eso que él crecía en sabiduría y él crecía en el favor del Señor. Mire mi hermano, el crecer en el Señor, el sujetarse, el ser obediente, el honrar padre y madre, el buscar crecer en el Señor, va a traer el favor del Señor. Y aquí no dice que el favor del Señor solo estuvo en ese momento, el favor del Señor va a estar continuamente. Entonces por eso tenemos que entender de que hay una importancia en crecer. Sí es importante crecer. Todos en algún momento anhelamos crecer en algún momento. Yo me acuerdo que mi hijo dice, papá, mira, ya me está saliendo los bigotes, yo ya quiero ser grande. Y muchas veces ellos quieren ser grandes y uno todavía no quiere irse. Que crezcan. Uno no quiere que crezcan, ni uno tampoco quiere crecer. Pero cuando uno mira que el crecimiento no sucede automáticamente, debemos de ser intencionales. Si usted quiere ver a su familia crecer, mi hermano, en el Señor, usted tiene que hacer su parte, tiene que trabajar para que el Señor siga manifestando su obra y siga firmando el pacto con los nuestros. El crecimiento es parte de nuestra vida, nosotros tenemos que crecer. Nosotros hoy podemos venir y decir, bueno, me voy a remontar hace 10 años, y hace 10 años le apuesto, mi hermano, que usted tiene mucho que agradecerle al Señor, porque usted regresa hace 10 años y usted hoy se ve y le dice, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé de dónde tú me has traído, yo sé de dónde tú me has sacado. Yo sé que tuve oportunidad de perderme, yo sé que tuve oportunidad de desviarme, pero tú en tu misericordia me alcanzaste. Y ahora, Señor, yo quiero dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso es parte de ir creciendo. Usted tiene que dar de gracia lo que de gracia recibió, porque es la forma en que usted va a crecer y es la forma en la que usted va a ser intencional en que otros crezcan. Correcto. La verdad es que esa es la clave, en que otros crezcan. Porque al final, mi amado hermano, creo que no tenemos que olvidar que somos cuerpo. Somos cuerpo, ya sea que usted esté en un vínculo familiar o no esté. Hay muchos hermanos en la iglesia que son cuerpo también, pero esencialmente en la familia somos cuerpo. Y sobre todo
ahí sí que a los padres, que son los encargados de la familia, al papá y a la mamá, que son realmente los responsables. A mí me encanta bastante cómo el hermano pastor ha hablado acerca de la responsabilidad que tenemos, porque no es carga, no es deber, no es, bueno, esto me tocó hacer y tengo que cuidar a mis hijos. No, hermana, mírelo como una responsabilidad y sobre todo, véalo como un privilegio. La verdad es de que cambia bastante nuestra perspectiva cuando empezamos a ver las cosas con gratitud, como mencionaba Ever hace poquito, de que teníamos que cambiar nuestra mentalidad en gratitud. Y la verdad es de que recordar que somos responsables de nuestra familia, responsables de nuestros hijos, aún sean grandes. Yo creo que tal vez si usted está escuchando el mensaje y tal vez usted dice, bueno, ¿ya qué voy a hacer? Mis hijos ya están grandes, ya crecieron. Pero mi hermana, el Señor todavía puede restaurar aquello que en algún momento tal vez fue roto. El Señor todavía puede alcanzar a sus hijos, a esos hijos que tal vez usted dice, bueno, ellos ya no recibieron, hay que miren, ya están grandes. No, yo siempre he pensado que uno nunca deja de ser papá, porque nuestra responsabilidad como cuerpo, imagínense, si yo me preocupo a veces del hermano que me dio su necesidad y yo me pongo a orar por él, ¿cuánto no más lo voy a hacer por mis hijos, que son los de mi casa, que son por los cuales el Señor me va a pedir a mí cuentas? Y eso eventualmente cuenta después a mis nueras, a mis yernos, a mis nietos, a mis nietas, porque siguen siendo parte de esa heredad que el Señor nos entregó. Amén. Y aquí en 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire, mi hermano, el ser prosperado en todas las cosas es un anhelo que el Señor tiene para nuestras vidas. Uh-huh. Y algo que a mí me llama la atención en un evangelio es que dice que a cada uno se le dio según su capacidad. Entonces, mi hermano, a cada uno se nos ha dado una medida y por eso dice que deseo que tú estés prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mire, mi hermano, cada uno el Señor nos ha dado la capacidad de poder hacer tantas cosas, de poder crecer. Pero si usted no llega a ese nivel de crecimiento en el cual el Señor desea, porque muchas cosas el Señor, mire, yo deseo que tú seas prosperado en todo, uh-huh. Pero ¿cómo el Señor me va a prosperar a mí si yo no he ido haciendo esa capacidad de ser prosperado en algunas cosas? Esa capacidad porque dice que cuando incluso se nos ha dado una medida de fe, que se nos ha dado una gracia para que crezca. Mire, hermano, han estado hablando de la gracia y todo habla de crecer. Entonces cuando viene la palabra a nosotros, también es la que nos va a hacer crecer. Cuando dice la leche que viene espiritualmente, mire la palabra, mi hermano, la palabra tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Uh-huh. Por eso dice que seamos prosperados en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Mire, que tenga salud. Tenemos que aprender a cuidar el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo, perdón. Dice así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar nuestra alma, mi hermano? ¿Cómo va a prosperar nuestra alma? Yendo a la iglesia todos los domingos, escuchando prédicas, no va a prosperar nuestra alma. Nuestra alma va a prosperar a medida que nosotros seamos intencionales en buscar la palabra para los nuestros, que seamos intencionales. Mire, en el matrimonio, qué importante es crecer en el matrimonio, mi hermano. Sí. Eso es algo vital. Usted en el matrimonio empezó cuando se casó y empezó a escribir en una hoja en blanco. Y ahí es donde a mí me recuerda unas palabras de una hermana y me dice, mire, usted tiene que escribir una nueva historia, una historia que no se repita, una historia que no sea la de sus padres, imite las cosas buenas. Y cuando uno empieza a ver y a observar todo esto que a uno le están diciendo o analizarlo, uno empieza a darse cuenta la importancia que hay en crecer, mi hermano, en crecer, en no quedarnos estancados. Y el crecer también va a implicar pedir ayuda, el crecer va a implicar Exacto. en que seamos vulnerables a las necesidades uh-huh. ajenas. Porque cuando nos casamos a veces queremos crecer, pero mi hermano, si hay muchas cosas escondidas ahí, era lo que hablábamos de lo que no nos deja crecer, el egoísmo,
o cuando ya no seguimos, o pues seguimos pecado. batallando con el pecado tras pecado. A veces escondemos cosas, a veces no hay transparencia en el matrimonio. Y muchas de estas cosas empiezan a salir a luz y empiezan a quejar adentro de nosotros, empiezan a quejar internamente. Y eso es algo que no nos va a dejar crecer en el matrimonio. Yo creo que como cristianos somos llamados a que nuestros matrimonios crezcan y den esa altura en el Señor, a llevarlos al Señor, a llevar todas nuestras cargas al Señor. Y por eso, para crecer, miren, hermano, hay algo bien importante que lo hemos notado nosotros. Y si usted quiere crecer como esposo, quiere crecer como hijo, quiere crecer como hermano, quiere crecer como padre, tenemos que aprender a buscar del Señor cada día. Y el buscar del Señor va a implicar tener un grupo de ayuda, tener hermanos que estén porque muchas veces, como decía Pastor esta semana, me llamaba la atención el concepto que él tiene de amigo, el concepto que él tiene de amistad. Las amistades en el matrimonio son amistades de los dos, no es una amistad solo de uno. Correcto. Y eso es importantísimo, hermano, porque esas son partes que no nos dejan crecer en el matrimonio. Entonces, ¿queremos crecer como hijos? Honremos a nuestros padres. ¿Queremos crecer como esposos? Tenemos que aprender a honrar a nuestra esposa. Tenemos que aprender a honrar a nuestros hijos. Y creo que es importante connotar el hecho de buscar ayuda, mi amado hermano. Si usted cree que se ha quedado estancado su matrimonio, que cree que tal vez no ha habido crecimiento y tienden los dos a acomodarse en pensar, bueno, así nos vamos a llevar, aunque usted crea que es lo mejor, yo creo que solo le está haciendo daño a su familia. Realmente nosotros sí creemos en buscar ayuda, en buscar restauración. Yo creo que el matrimonio no es solo conformarnos con lo que creemos que estamos haciendo bien o mal, o con lo que creemos que tenemos. Yo creo que Dios creó el matrimonio con un toque especial. Creo que es una dicha el poder tener un compañero, es una dicha el poder tener una compañera en la cual apoyarnos, y en este caso pues poder apoyar a nuestra familia, a nuestros hijos, a crecer, a que vayamos madurando. La verdad es que yo le decía a mi esposo desde que nos casamos, yo le decía a es que yo la verdad sueño con el día en que lleguemos a viejitos y nos tomemos de la mano, veremos cuánto nuestros hijos han caminado. Sé que vamos a cometer errores, sé que van a haber cosas que hubiéramos podido cambiar, pero sé que Dios en su misericordia nos va a permitir verlo. Y la verdad es que a veces cuando teníamos luchas y pruebas, y tenemos, porque créame, mi hermano, los matrimonios no son perfectos, eso que le quede claro, todos vivimos con cosas con las que tenemos que ir entregándole al Señor todos los días, pero cada vez de que teníamos discusiones, yo creo que de las cosas que nos sostenían era el pensar que el Señor estaba trabajando en cada uno de nosotros, y así es, pero en su momento también necesitamos ayuda, y Dios puso a hermanos del cuerpo de Cristo que nos pudieron brindar esa ayuda, esos consejos oportunos, oraciones, porque a veces nos estancamos, pero necesitamos seguir creciendo, necesitamos despertar. Mis hermanos, ya no estamos en tiempos en los que nos podemos acomodar y bueno, así quedémonos, solo vayamos a la iglesia, vivamos en la iglesia, seamos un matrimonio y aquí pues bueno, cada quien por su vida, porque ay no, yo ya no lo soporto o ya no la soporto. Y creo que tenemos que despertar de eso, de veras que tenemos que pelear la buena batalla por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Y a veces es necesario salir de nuestra zona de confort, ir y buscar ayuda en hermanos que Dios, ahí sí que Dios les ponga sabiduría a qué hermanos ustedes van a acudir. Pero háganlo, busquen esa ayuda oportuna, porque realmente no van a salir de ese periodo de estancamiento si no buscan ayuda, si no oran, si no buscan oración, si no buscan ambos del Señor. Pero a veces esa mediación no se da si no interviene un tercero, pero para eso hay hermanos en la iglesia que les pueden apoyar. Amén, mi hermano, qué importante es el poder crecer juntos, el poder crecer como familia. Correcto. Y por eso dice que cuando dice amado, yo deseo que seas prosperado en todo,
El Señor anhela que usted sea prosperado en su matrimonio. Pero muchas de las cosas que no nos dejan prosperar son esas cosas que todavía estamos luchando internamente, que todavía estamos luchando. A veces son deudas, a veces son amistades, a veces son rencores, a veces son traumas que tenemos de pequeño y que hay que exponerlos, que hay que sacarlos, y todo eso hay que exponerlos a través de la verdad de Cristo, a través de la luz del Señor en nuestras vidas, que va a exponer todo aquello que tiene que ser expuesto. Y mi hermano, no busquemos al Señor solos, no busquemos al Señor por nuestras propias fuerzas, busquemos al Señor hasta que todos lleguemos. Acuérdese que somos un cuerpo, somos una familia, y parte del crecimiento de la familia es que usted y que yo estemos buscando continuamente del Señor. Por eso, si usted conoce a un matrimonio o conoce a alguien que se ha estado alejando, a alguien que no ha estado creciendo, porque muchas veces cuando uno dice cómo se ve que él ha crecido, y eso es porque en la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Mire, mi hermano, usted y yo somos llamados a cultivar los frutos, esos frutos que dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. Mire, mi hermano, si usted conoce a una persona así que no esté caminando, acérquese, seamos sensibles a la necesidad de cada persona. Hay mucha necesidad. No hace falta a veces ir a buscar en la iglesia, a veces en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Pregúntele a sus hijos cómo están creciendo, pregúntele a su esposa cómo está, porque es necesario que su esposa, que sus hijos, que sus primos, que toda su familia empiece a crecer en el Señor. Porque como decía mi esposa al principio, la familia está siendo atacada constantemente. La familia ya no se ve como ese núcleo social, ya no se mira como ese vínculo de amor, ese vínculo de apoyo. Ya lo están viendo como algo más pasajero, como algo sin importancia. Y mi hermano, la familia es algo que Dios constituyó. La familia, dice la palabra en el Antiguo Testamento, que el Señor deseaba que ellos se multiplicaran, que el Señor deseaba que su gracia estuviera con ellos, que el pacto del Señor estuviera con ellos. Y mire, todo eso es lo que el mundo ha querido venir a tergiversar, a quitar el pacto del Señor, a quitar el nuevo pacto de nuestras vidas, a quitar la multiplicación que es parte por la cual la humanidad empieza a llenar este mundo. Entonces, mi hermano, si usted conoce a alguien, sensibilicémonos con la necesidad, busquemos ayuda, no caminemos solos, mis hermanos, no caminemos solos, porque dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y mientras más estemos unidos, mientras más nosotros seamos consolidados como una familia en el Señor, como una familia sólida, como un matrimonio sólido, como una familia con nuestros hijos sólidos, más el Señor va a encontrar su favor, así como decía en el versículo 52 de Lucas, que decía que Él crecía en estatura, pero que también Él crecía en conocimiento. Entonces cuando venga esa palabra a nuestras vidas, el crecer va a ser algo que va a implicar en nuestras vidas una cotidianidad, porque es necesario que crezcamos, pero que en nuestro crecer no haya estancamiento, mi hermano, que en nuestro crecer no haya fluctuación, como decía Pablo, que no seamos como niños fluctuantes. Entonces, mi hermano, necesitamos crecer, es necesario crecer. ¿Por qué? Porque en nuestro trabajo, el trabajo diario que tenemos que hacer en nuestra casa, no es solo alimentar a los nuestros. Es necesario que les enseñemos a los nuestros a que se alimenten por sí mismos. Como decía mi esposa, que nuestros hijos nos vean orar, que nuestros hijos nos vean adorar, que nuestros hijos nos vean leer la palabra, que cada uno de ellos empiece a tener esa sensibilidad, esa comunión con el Señor. Y cuando ustedes estén en problemas y enséñenle a sus hijos a ir al Señor en cada uno de los problemas que tengan, no importa lo más sencillo que tenga. Cuando uno viene y dice, tal vez usted va en tráfico, o tal vez usted hoy no le alcanzó para comprar algo, pero yo sé de quién dependo. Enséñenle a sus hijos que cuando pasan estas situaciones en nuestras vidas es porque el Señor tiene un propósito, y el propósito es que aprendamos a depender de Él. En el crecimiento vamos a tener que aprender a depender de Él. Así como cuando ponía el ejemplo de mi hijo cuando recién nació, era tan vulnerable, él dependía completamente de nosotros. Así quiere el Señor que seamos nosotros con Él, que dependamos completamente de Él, pero que vayamos creciendo en estatura, que vayamos cada día, dice la palabra, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y mire, mi hermano,
mi esposa hablaba algo bien importante, y es que a veces crecemos nosotros en un ambiente cultural, en un ambiente místico, en un ambiente de religión, y eso no nos permite crecer, porque a veces como creyentes, bueno, yo ya fui a la iglesia, yo ya cumplí. Bueno, ya solo escuché una canción, yo ya cumplí. Bueno, ya oré por los alimentos. No, mi hermano, eso no es suficiente. No lo hagamos como algo de ritual, no lo hagamos como algo cultural, no lo hagamos como una costumbre, algo que se vuelva algo costumbre, sino que sea algo que nazca en nuestro corazón. Imagínense el Señor, llegar delante del Señor con nuestro corazón tal y como está. Señor, te necesito, Señor, necesito que tú llenes mi vida, Señor, necesito crecer en ti, porque a medida de que nosotros empecemos a rendir nuestras vidas al Señor, a medida de que empecemos a rendir incluso nuestra religiosidad, porque muchas veces la religiosidad no nos ayuda a crecer, mi hermano. ¿Qué va a pasar si yo le digo algo a alguien? Si yo le digo esto a mi hermano, no, ¿qué van a decir esto? Muchas veces hay muchas cosas que no nos dejan crecer. Yo creo que el Señor desea que nosotros crezcamos en todos. Entonces, ¿queremos crecer? Sí, todo el mundo quiere crecer, mi hermano. Y espiritualmente nosotros identificamos ahí unos puntos bien importantes para poder crecer. Y primero, mi hermano, usted y yo tenemos que entender que tiene que haber una convicción de que somos pecadores. Dice, mas cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de los cielos. Mire, mi hermano, si alguna vez usted y yo en alguna vez faltamos a algo que dice la palabra, algún mandamiento, y uno dice, sí, ese no lo hice, con ese que no haya hecho usted, ya estamos destituidos, dice la palabra, del reino. Pero ahí cuando viene la convicción de pecado, me gusta mucho la carta de Efesios, porque Pablo primero lo ubica uno en los primeros 3 capítulos, empieza a decirle, usted empieza a hacer como esa carta de cargos, y le empieza a decir, ustedes estaban destituidos, ustedes eran esto, ustedes en otro tiempo eran incircuncisos, ustedes eran gentiles, ustedes los que no eran judíos. Empieza a decir tantas cosas, pero ya después en la otra parte de Efesios empieza a exaltar a Cristo, pero ustedes por Cristo ahora ya son, porque ustedes fueron adoptados por Cristo. Entonces, si nosotros queremos crecer, tenemos que entender, mi hermano, que usted y yo somos culpables de pecado, pero que Cristo vino a nuestras vidas. Entonces, tener la convicción de que hemos pecado, tener la convicción de que éramos gentiles, de que no merecíamos. Mi hermano, me gusta un salmo donde dice, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que tú te acuerdes de él? Mire, mi hermano, solo pongámonos a pensar, ¿qué vio el Señor en nosotros? ¿Qué vio el Señor en nuestras vidas? Y ahí tiene que venir agradecimiento, y esa convicción tiene que venir a nosotros. Saber nosotros quiénes éramos, eso nos va a ayudar a ponernos un punto de partida, y yo de aquí en adelante quiero crecer. Y que a raíz de eso vino la salvación, dice Pablo, a nuestra vida. Entonces viene la convicción de pecado, pero también tenemos que tener la convicción de salvación, que éramos pecadores. Y dice que más cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos, pero aquel que pecare tiene abogado delante del Señor. Mire, mi hermano, si usted quiere crecer, exponga esas áreas que no lo dejan crecer, exponga esas áreas, si hay algún pecado en usted, si hay algo que no lo deja crecer, vaya delante del Señor. Tiene que haber esa convicción en nosotros. Señor, te estoy fallando, Señor, perdóname, Señor, porque así tú sigues siendo fiel y yo en algunas infidelidades. Y ahí es cuando el Señor empieza a venir a su vida y empieza a venir la conciencia de salvación. Tener conciencia de salvación también nos va a ayudar a crecer. El orar, el adorar juntos como esposos, como familia. Mire, el discipular no es solo yo asisto a un discipulado. Alguien me decía, mire, yo necesito que alguien vaya a discipular a mi casa porque yo la verdad todavía no he sacado teología. Mire, mi hermano, usted no necesita ser teólogo, pastor, apóstol, para pastorear su casa, su esposa, sus hijos. Siéntese, háblele. Me decía esta persona, mire, pero ¿de qué le voy a hablar? Hable de lo que el Señor ha hecho en su vida, de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Agarre un versículo de la palabra, tómelo, hágalo suyo, si la palabra es vida. Somos llamados a crecer, mi hermano, y tenemos la herramienta, tenemos la palabra, tenemos el Señor. Mire, hay una parte donde me gusta porque dice, venid sin dinero y comprad y tomad leche y vino.
Mire, mi hermano, creo que dice en Jeremías, si no estoy mal, en Isaías, y eso a mí me llena mucho porque realmente el Señor no nos está cobrando nada, mi hermano, y valemos la sangre de Cristo. Somos llamados a crecer, Él nos invita a crecer. ¿De qué manera? Orando, adorando. Y una de las prácticas en las que yo creo que más se aprende y se crece en la familia y espiritualmente, creo que es el discipulado familiar, porque bastante. La verdad es que personalmente nosotros hemos visto, y uno cree que uno les va a enseñar a sus hijos, o sea, que uno va a estudiar con ellos la palabra, pero realmente uno termina confrontado, Dios utiliza a los niños, ven las cosas en otro punto de vista que de verdad le abren a veces los ojos a uno, y es de las prácticas que personalmente nos han ayudado más a ver en ellos también el eso de querer estudiar, el crecimiento y el querer estudiar la palabra, a veces el presentar sus peticiones cuando decimos bueno y algo, y el presentar las peticiones de ellos de que papi, necesito orar por un compañero, una compañera está enferma, y ver ellos que pueden pedirle al Señor cualquier cosa que ellos necesiten y lo pueden presentar delante del altar y podemos orar y creemos en lo que Dios va a hacer. La verdad es que tal vez es algo en lo que no le hemos puesto mucha atención como familias, pero de veras debemos regresar a nuestro discipulado familiar. Amén, eso es importante, ese es un aspecto también de crecimiento, ustedes, el discipularnos, el cultivar los frutos del Espíritu. Acuérdense, mi hermano, que el cultivar va a llevar tiempo, va a llevar esa parte intencional en nosotros. Y acuérdense que la mayoría de frutos del Espíritu está relacionado con muchas veces en emociones, ¿verdad? Y también parte de otro aspecto de crecimiento es la palabra del Señor. Eso tiene que ser parte esencial en nuestra vida. Amén. Y ser parte de una comunidad, de una iglesia, de creyentes. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que vamos a ir creciendo, mi hermano? Por sus frutos. Así que, mi hermano, la verdad es que a nosotros nos encanta mucho este tema porque nos sigue confrontando. Las cosas que a veces platicamos tal vez no son las cosas que ya superamos, son las cosas que estamos trabajando en nuestra vida, son las cosas que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Incluso el crecimiento puede venir a través de un problema, podemos estar pasando un problema, pero ahí el Señor quiere ver de qué manera crecemos. Mire, el crecer va a doler. Y va a doler por lo mismo, nosotros hemos estado pasando pues algunas situaciones ahí adversas, y en medio de todo eso hemos aprendido de que el crecer en el Señor es depender completamente de Él, de ahí sí que de ser vulnerables ante las situaciones que no manejamos, ser vulnerables ante esas situaciones que no están en nuestras manos, pero el Señor sí tiene todo bajo control. Entonces nosotros queríamos ahí concluir con que debemos ser intencionales, mi hermano. Debemos sembrar la semilla, regarla, podarla en nuestra familia, porque por sí solos no van a llevar fruto, mi hermano. Si usted no se propone hacer algo en su casa, si usted no se propone hacer algo en su familia, si usted no se propone en crecer personalmente o prosperar en todo, como dice la palabra, si usted no se lo propone, no va a suceder nada, mi hermano. Si usted se va a quedar con brazos cruzados, no va a pasar nada. La vida cristiana, mi hermano, no se trata solo de vivir, se trata de tomar una decisión, y es una decisión diaria. Y acuérdense que no solo va a ser esa decisión, va a ser ese estilo de vida. El tomar una decisión diaria nos va a llevar a un estilo de vida. Y como hijos e hijas del Señor, nuestro llamado es ir pareciéndonos cada día más a Cristo. El crecer nos va a llevar a ser más como Cristo. Por eso Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, porque él, su meta era parecerse más a Jesús. Por eso las personas que más crecen espiritualmente son las que más reconocen cuán enfermas están. Por eso reconozcamos, mi hermano, reconozcamos qué es lo que nos hace falta, qué es lo que nos detiene crecer. Examinémonos, decía mi esposa, introspeccionémonos, veamos qué es aquellas cosas que necesitamos rendir, que necesitamos sacar, que necesitamos platicar, porque esas cosas no nos van a dejar crecer en el Señor. Y así que, mi hermano, le invitamos a que sigamos creciendo juntos, que sigamos creciendo, que sigamos compartiendo la palabra. Si usted no va a algún discipulado, acérquese
a un discipulado. Y si usted no tiene la oportunidad de acercarse, haga un discipulado en su casa. Tiene su palabra, tiene la oración, tiene la adoración. Órele ahí al Señor. El Señor sabe de lo que usted tiene necesidad. El Señor sabe de qué manera nos va a ir creciendo a cada uno de nosotros. Y que el Señor nos dé cada día según nuestra capacidad. Pero la capacidad la vamos a ir haciendo nosotros a medida que vayamos creciendo en el Señor, mi hermano. Amén. Queríamos dejar esto en sus corazones. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por abrir su oído y en su entendimiento a todo lo que el Señor siempre tiene para nuestras vidas. Nunca dejemos de aprender y de escuchar lo que Dios quiere para nosotros y nuestras familias, porque nuestras familias son del Señor. Y quedamos despedidos. Gracias una vez más por escuchar su programa Familias de Pacto. Y le invitamos a sintonizarnos cada sábado por Radio 760 y sus diferentes plataformas. Bendiciones. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.